Hola chicos, damos inicio con su clase que tocaría ya en cuestión a patologías, es la última clase de patologías ortopédicas. En esta pues quiero enfocarme un poquito más a dar el diagnóstico y el tratamiento de las patologías. ¿Sale? Aquí en cuestión al diagnóstico, ustedes me van a hacer en un recuadro colocar el posible plan de tratamiento y el diagnóstico. ¿Cómo está este diagnóstico? Si ya ustedes están manejando, pues como tal diagnósticos, se les va a complicar más bien, ¿no? Un poquito más. Pero en caso de que pues no estén familiarizados con esto, a lo mejor enfocarse más, ¿no? En este caso, el diagnóstico y el tratamiento en diferentes patologías o alteraciones es revisar a profundidad cada alteración que tiene el paciente. En este caso es como por lógica, ¿no? Nada más, por ejemplo, que si le duele la zona cervical, sería una cervicalgia, ¿no? Por ejemplo. Que si le duele la zona dorsal, sería una dorsalgia. Que si le duele la zona, una lumbar. La persona ha sufrido traumatismos como caídas, accidentes, sea cual sea, entonces lo llamamos como post-trauma. La persona tuvo un accidente automovilístico, lo llamaríamos como cervicalgia post-traumática. ¿Por qué? Porque fue después de un trauma quizá ese dolor, esa molestia que tiene al momento. Pero si la persona no tuvo caídas ni accidentes, pues entonces lo dejamos como una cervicalgia mecanopostural. ¿Vale? Colocamos como cervicalgia mecanopostural. Y así en todas las áreas, ¿no? Porque si le duele la rodilla, pues es una gonalgia. Es una gonalgia que si se cayó esa persona, pues es una que si no se cayó, no tuvo accidentes, es una gonalgia mecanopostural. Mecanopostural es por caídas, por malas posturas, nada más, por mala higiene de columna vertebral. Y después de un traumatismo es postraumático. Ese sería en cuestión al diagnóstico y tratamiento. Va a depender, el tratamiento va a depender de qué es lo que quiero hacer con todo lo que ya sabemos, medios físicos, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues calor, cuando ya es un proceso postraumático ya de años. Generalmente ponemos crioterapia, por ejemplo, para pues, problema, que hay inflamación, que hay hematoma, colocamos crioterapia. Va a depender. Entonces, el tratamiento en dolor de hombro, pues tendríamos que valorar, por ejemplo, a ver qué huesos están ahí, como ya lo veíamos, ¿no? Y los huesos que lo componen, en la parte de la anatomía propia del hombro, en este caso húmero, escápula, clavícula, que son partes importantes ahí en lo que es hombro. Tenemos ahí las articulaciones, la acromioclavicular, la esternoclavicular, la glenohumeral, así como también la escápulo-torácica. Eso serían en cuestión a las articulaciones. En ligamentos, pues tenemos ahí el ligamento conoide, el trapezoide,
¿no? El acromio clavicular, tenemos varios ligamentos que van a estar conformando el hombro, así como también la musculatura. Para un diagnóstico específico, pues tenemos que saber, ¿sabes qué? A lo mejor es un desgarro del músculo deltoides, por ejemplo, ¿no? Eso es un diagnóstico específico, ya está siendo pues tal cual en una área como tal. Pero sí, en este caso es un diagnóstico general. Un diagnóstico general quedaría como una omalgia. Ajá. El dolor en el hombro es omalgia. ¿Sale? El dolor que hay como tal en ya determinado, específico, podrían decirme, ¿sabes qué? Pues se debe este dolor a el músculo, hay una contractura severa, es un desgarro del músculo, eso queda como diagnóstico, ya están siendo específicos a lo que tiene el paciente, porque una omalgia, pues no me lleva mucho, lo único que sé es pues que una omalgia quiere decir dolor en el hombro, nada más, ¿sale? Pero no me dice más que dolor en el área. Pero cuando ya hablo más específico, ¿sabes qué? Es una contractura en el músculo redondo menor, o redondo mayor. Ahí sí ya es algo o un diagnóstico específico. Para esto, pues tengo que conocer de musculatura, de huesos. No, pues ¿sabes qué? Que es el hueso. El hueso es el que se movió y que por eso está causándonos dolores, molestias. Ajá, entonces, bueno, esa sería otra alteración debido al hueso. Ajá, puede ser entonces en nuestro diagnóstico específico que lo que esté lesionado sea el ligamento, ajá, o puede ser el músculo, ajá, o bien pudiera ser hasta la parte de órganos, ajá, porque acuérdense que ahí pues pasan también nervios, entonces puede haber alguna alteración en cualquiera de estos aspectos, ya sea nervioso, ligamentoso, muscular o articular. Ajá. Esto es en cuestión a toda la información en cuestión a musculatura. Tenemos ahí que el músculo infraespinoso pues es uno de los que son vitales para mantener la estabilidad posterior de la articulación glenohumeral y es el más poderoso de los rotadores externos. Y bueno, pues también se lesiona. Acuérdense lo que ve hace pasada, que era el diagnóstico en cuestión a pruebas ortopédicas. Por ejemplo, aquí mucho de las cuestiones de hombro, los dolores de hombro, se asocian a una disfunción a nivel cervical. Entonces tengo que evaluar pruebas ortopédicas de zona cervical, en este caso las que veíamos, prueba de distracción cervical, compresión foraminal, ver qué es lo que está causando ese dolor en el hombro. Ajá, muy seguramente, pues esta prueba de Spurling, compresión foraminal, pues sale positiva. ¿Sabes qué? Sí me duele el hombro, pero cuando me presionaste, me dolió desde el cuello y me corrió al hombro. Entonces, ahí es donde pues determinamos, ¿sabes qué? Probablemente sea una hernia discal, una radiculopatía o dependiendo pues el dolor del paciente. Tengo que revisar siempre a la hora de dar un tratamiento en el hombro, tengo que revisar cómo anda la parte cervical, porque de la zona cervical nace eh, los nervios que van a mover el hombro. ¿Sale? Ok,
entonces tendríamos que revisar todo esto de las pruebas ortopédicas, de zonas cervicales, una vez que se revisó toda la parte de las pruebas cervical con región de hombro, pasamos esto lo vimos en sistema nervioso y ahí tendrías que revisar, a ver, ¿sabes qué? ¿Les duele el hombro? Buena sensibilidad. Eso se cuestiona dermatomos. También en este caso los miotomos, ¿cuáles son? Los que veíamos en cuestión a fuerza, ¿no? Por ejemplo, dado que el nervio a nivel de médula espinal, a nivel de, si en lugar de elevar no puede abducir, no puede abrir el hombro, entonces sería cervical. Sin esto hace referencia a que, por ejemplo, yo podría poner los TENS, los electrodos a nivel de los paravertebrales de C5 para poder liberar el nervio, que suelte la musculatura, que suelte el nervio a su vez y así el paciente pueda recuperar la función, ¿no? que está perdida. Dependiendo qué es lo que yo quiero realizar, será como tal el tratamiento. Esto se cuestiona a hombro, y ya como tal el tratamiento en medicina física, por ejemplo, y rehabilitación, pues sería los medios físicos. ¿Sabes qué? Voy a colocar termoterapia o crioterapia dependiendo sea el caso, sea inflamación, dolor. Entonces colocamos crioterapia. De lo contrario, es proceso más crónico, ya no hay inflamación, sería termoterapia. Aquí la aplicación del frío, la crioterapia, nos va a ayudar siempre, pues esto lo vieron en medios físicos, reduce el espasmo, calma el dolor, disminuye la hinchazón. Hay muchos tipos de métodos como tal para que se utilice, como bolsas de hielo picado, ¿no? En paños ahí, geles reutilizables, masaje con hielo, hielo derretido en un precauciones, ¿cuáles son las precauciones que debe uno de seguir para esta terapia? Pues no es conveniente que utilices con una mala circulación, que tengan exceso de sensibilidad al frío, con piel mal, mejor muy frágil, ahí no. ¿Cuáles son los efectos? Disminución de dolor, efectos sobre la circulación, sobre la inflamación, metabolismo, disminuye el espasmo. En este caso, bueno, pues nos va a ayudar también a la temperatura de los tejidos, así como acción puesto que de todas maneras tener pues como tal las precauciones. Disminución de la temperatura, eso nos va a ayudar, disminución de la inflamación, el edema, estimulación, estimula la función muscular,
tal el área, ¿no? Siempre de esta manera. Tenemos muchos métodos como el spray, ¿no? Que es de cloruro de etilio. Por ejemplo, vamos a espasticizar, ahí podemos colocar del dolor, ahí es donde podemos entrar con esto de la parte de frío. Ajá. Siempre aquí ya veíamos que, bueno, se considera siempre un efecto ahí los primeros, si hay una herida excesiva, no podemos entrar porque ocasionaríamos más quemadura. Terapia, que es el calor, ¿no? Siempre tener las precauciones, no utilizar el calor después de una lesión porque siempre casi hay inflamación, dolor, entonces es más hacia la término, ¿no? de un tratamiento con crioterapia, después viene la termoterapia, que esto favorece el aporte de la sangre, facilita la curación de la herida, alivia la contractura muscular, ¿no? En este caso tenemos paños húmedos, por ejemplo, de sus métodos de aplicación, así como manta eléctrica, baños calientes. Ajá. Dentro de las contraindicaciones sería pues que no se coloca el calor cuando hay procesos, por ejemplo, de fiebres, ¿no? Descoloración de alteraciones de la sensibilidad. Ajá. Dentro también de estas precauciones y contraindicaciones se debe vigilar la aparición de dolor durante la irrigación adecuada, no aplicar en zonas donde exista procesos malignos por la posibilidad de dispersión, o dispersión como tal de este tumor o masa extraña. No aplicar en procesos inflamatorios agudos ni febriles y en pacientes con trastornos cardiovasculares descompensados. Ajá. No debe aplicarse calor sobre gónadas. Ajá. La exposición al calor del abdomen, pues como tal puede ser por muchos aspectos, entonces ahí no podemos colocar. Ajá. Se debe eliminar todo contacto con objetos metálicos, ¿no? Métodos en cuestión del tratamiento. Esto más para cuando usamos termoterapia en cuestiones a infrarrojo, por ejemplo, ¿no? Es más indicado en ese aspecto. Las compresas húmedo-calientes, pues sí, a lo mejor podemos entrar un poquito más allá, son menos invasivas, ¿no? Pero es necesario evitar, por ejemplo, la acumulación de gotas de sudor, cosas así, para que no perjudique. Por ejemplo, ahí el infrarrojo más que nada es no aplicarlo en pacientes con marcapasos, todo esto ya lo vimos. La cuestión es, esto es lo que vamos a combinar en cuestión al tratamiento, medios físicos, así como los tipos de ejercicios. Por ejemplo, aquí en cuestión a hombro, tenemos ejercicios de Codman, que bueno, pues tenemos ahí, por ejemplo, que lo que logramos es una movilidad los rangos de movimiento, ¿no? Flexión, extensión, rotación interna, rotación externa. Por ejemplo, aquí estamos realizando flexión y extensión. Acá abducción y aducción. Cerramos, abrimos, cerramos, abrimos. Tenemos circunducción, o sea, una rotación completa, tanto al lado derecho como al izquierdo. Aquí tenemos, por ejemplo, estos movimientos, ¿no? Pendulares de Codman. Ok, aquí esto nos ayuda mucho a efectos de disminución en el dolor, aumenta la movilidad articular y aumenta la movilidad mediante el estiramiento, ¿no? De la cápsula. La electroterapia, pues acuérdense, esto se aplica si es un proceso más en cuestión. 4 dependiendo, tenemos que colocar, por ejemplo, esta primera, ¿no? Lo que es a nivel del trapecio, y ya para un dolor de hombro podemos colocarlo de esta manera o de esta otra.
¿Sale? Esto es en cuestión de terapia. Brazo, antebrazo como tal, sus articulaciones, ¿no? Codo, qué hueso dolor en el codo, debe ser brazo, ¿no? Todo esto es importante, la parte ligamentosa también, ligamento colateral lateral, colateral lateral lunar, anular, colateral accesorio, cada uno de son, ajá, de la musculatura también. No, una empresa caliente, voy a mandar unos. Una vez revisado los dermatomos, pasamos con miotomos. Ajá, esto es lo que platicábamos en dermatomos, reviso, miotomos, también aquí, por ejemplo, nos habla de a la flexión de a la flexión de nuestro electrodo, la flexión de codo, puedo dar un masajito, puedo dar dependiendo que cuál es su dolor, cuál es la molestia que tiene. Ok, esto según a codo, movimientos que hace, revisar, por ejemplo, si está haciendo supinación, pronación, extensión, flexión, o si no los puede realizar. Pruebas ortopédicas que veíamos de codo, epicondilitis, epitropleitis, el posible tratamiento ya dentro de la medicina física, los electrodos, ajá, revisión de mano, también tenemos. A ver, desviación radial, desviación cubital, cómo están los músculos que no puede realizar, va a ser todo eso. Aquí tenemos Ok, una disculpa chicos, creo que el internet está fallando, entonces si en su video ven que hay pausas es por el internet. Ajá, pero espero que la clase se grabe toda. Ajá, de lo contrario, revisen bien sus materiales, PowerPoint, Word, ahí está toda la información. A ver, zona cervical, el dolor,
padecimiento, cuáles son los diagnósticos generales, específicos, en cuestión, ¿no? El posible tratamiento, dónde pondríamos los electrodos en cuestión a un TENS o musculatura de la mano, cómo podemos ayudar a liberar toda esa tensión a nivel de la musculatura. Ajá. Así como en cuestión al miembro inferior, que es cadera, lumbar, muslo, pues se tiene que revisar la parte de los huesos, ajá, la parte muscular para saber cuál es el problema en esta cuestión, ¿no? Si es el gémino superior, gémino inferior, si es el cuadrado femoral, el medio, menor, obturador externo, interno, piriforme, cuál es, ¿no? El vasto intermedio, vasto lateral, recto femoral, sartorio, cuál de todos los músculos que está causando el dolor. Ok, en cuestión a todo esto, tenemos la cuestión de las de caída de la pierna, saber dónde está la alteración, prueba de hiperextensión, todas las pruebas que realizamos para poder saber qué es lo que tiene el paciente. ¿Sabes qué? Salió positiva la prueba de marcha de talones y puntillas, dolió a la hora de mantenerse o andar sobre sus talones. Entonces, si es en lumbar o podré colocar mis compresas calientes, miligrams, Nashla, Bragard, Patrick para relajar al cuádriceps femoral. En cuestión a rodilla, pues tenemos que de la musculatura, tríceps sural, que son los gastrocnemios, en cuestión a diagnósticos y planes de tratamiento de rodillas, tenemos posibles diagnósticos, revisar los métodos, ¿no? Dermatomos, por ejemplo, en dermatomos, ¿sabes qué? Que si la persona no, ajá, que si no puede extender la rodilla es lumbar 3, ajá, entonces que si puede flexionar rodilla sería el sacro, ya sería S2, nos menciona. Entonces, a nivel de estas zonas,
tendrían que colocar los dependiendo. ¿Sale? Ahí tenemos... flexión, extensión, rotación interna, rotación externa de rodilla, revisar esto, ¿no? En posturómetro, revisar, por ejemplo, si tiene alguna de estas alteraciones, el género para que eso quede como diagnóstico específico. ¿Sabes qué? Pues si tiene problemas de rodilla, tiene en rodilla, su diagnóstico es una gonalgia. Gonalgia quiere decir dolor en rodilla, pero para ser más específico, un diagnóstico más específico, sabes que lo está afectando. Ajá, o sabes que no, pues tiene un varo, tiene un valgo, ya es algo más específico de nada más decir gonalgia, dolor en rodilla. Sí, tiene dolor, debe ese dolor. Ajá. Entonces, por eso es que me van a hacer cómo queda un diagnóstico general y cuáles son los posibles diagnósticos específicos. En cuestión a los diagnósticos específicos, tendríamos que entrar con pruebas ortopédicas que ya veíamos, genuvaro, valgo, para saber si play distraction test para poder saber si es ligamento o menisco. Vamos a poner aquí los electrodos en la parte anterior, ¿no? Y los ejercicios para isquiotibiales, activos de flexión de rodilla, de fortalecimiento del psoas-iliaco, ejercicios móviles. Ok, esto es en cuestión a rodilla, todas las alteraciones, el posible diagnóstico general, gonalgia. Gonalgia ya sea postraumática si tuvo caídas, accidentes, o gonalgia mecanopostural si nada más es por malas posturas. ¿Sale? En cuestión a tobillo, también toda la parte de la anatomía, ligamentos pueden lesionarse, ¿no? En un esguince, el ligamento tibio calcáneo, el tibio peroneo, ¿no? Muchos ligamentos, articulaciones, calcáneo cuboidea, tarso metatarsiana, metatarsofalángica, interfalángicas proximales, distales, así como la musculatura, lumbricales del pie, interóseos del pie, interóseos dorsales, interóseos palmares, abductor del meñique, flexor corto del quinto dedo. Y bueno, aquí tenemos la parte de los dermatomos en cuestión de tobillo y pie para su revisión, así como, ¿sabes qué? Lo que le duele a la persona es el pie, ¿no? La zona del pie,
pues es lumbar 5, a ese nivel voy a colocar, voy a dar masaje, voy a colocar unas compresas frías, calientes, dependiendo. Y bueno, aquí revisamos en posición al tobillo y pie, su revisión, flexión o flexión plantar, extensión o flexión dorsal, supinación, pronación, abducción, aducción de pie. Por ejemplo, estando de pie en el posturómetro, puedo saber, ¿sabes qué? Tiene un genuvalgo, si está de esta manera, tiene un genuvaro, si está de la forma, ¿sale? Muy general, muy regularmente el paciente hasta camina de esa manera, como los talones juntándolos, eso es un genuvaro de pie, o bien valgo en caso de tener las rodillas juntas, ¿sale? Las pruebas ortopédicas que también les mostraba aquí, vean, se junta todo. Es lo que tengo que revisar movilidad, tengo que revisar pruebas ortopédicas, dermatomos, miotomos, ¿sale? Estas son las pruebas ortopédicas que veíamos, signo de succión, signo de Mulder, compresión tibioperonea, ¿sale? Inversión forzada de tobillo, eversión, Foot-Trawer test, y bueno, pues ya el posible tratamiento, ¿no? Con TENS, con EMS, con dependientes interferenciales, según sea el caso, colocamos, ¿no? El electrodo por ejemplo, para una fascitis ahí plantar, podemos colocar también, ¿verdad? Y cuestión a tobillo, ok, en cuestión a tobillo, chicos, pues ahí lo colocamos, ¿sabes qué? Si lo que le duele es la región, la región tobillo, ¿sabes qué? Como dolor articular, ¿sale? Que si le duele la rodilla es gonalgia, que si le duele el hombro es ajá, que si le duele la zona lumbar, lumbalgia, que si le duele la zona cervical, cervicalgia. A eso me van a hacer un cuadro, algo así como lo coloqué aquí en su Word. Me parece que no se observa. Aquí, ahí está. En el Word les coloqué ahí unos posibles diagnósticos, ¿verdad? No son otra cosa más que, bueno, sale es un sale positiva, sería el plan de tratamiento. Ajá, generalmente el plan de tratamiento va a estar dando al paciente. Por ejemplo, si el paciente le duele muchísimo, sabes que le duele 9 de 10, entonces le damos 3 sesiones por semana durante unos 3 meses, porque es algo crónico, porque a lo mejor me dijo que tuvo accidentes, ¿sale? ¿Cómo quedaría informática? Porque hubo accidente. ¿Y cómo quedaría el diagnóstico especial? Entonces, radiculopatía, ajá, una presión del nervio a nivel de las vértebras, ok, entonces, radiculopatía a nivel desde 5 6 ok, chicos, ¿sale?
Ya se los expliqué, ya nada más es colocarlo en un cuadrito. Hombro, cuál es el posible diagnóstico general, en este caso si es hombro, que si es rodilla, es gonalgia, quiero que esto lo tengan presente, y los diagnósticos específicos, pues ya dependiendo según la prueba o según el dolor, ¿no? Que presenta. ¿Sabes qué? Pues salió positiva la prueba de Paté, y nos dice aquí es la valoración del infraespinoso. Entonces, si salió positiva esta prueba, su diagnóstico quedaría como una lesión. Si es codo, lo colocamos como dolor articular, ¿sale? Muchas gracias, chicos. Espero que, bueno, esté lo más completa posible su clase. De lo contrario, tendré que volverles a grabar la clase, ¿sale? Espero que todo está por pausas, pero me parece que todo está completa, ¿sale? La siguiente clase ya es con enfermedades en reumatología, me parece. Ajá. Y bueno, ya estamos a nada de terminar. ¿Sale? Preguntas, dudas, no olviden escribirme. Nos vemos.